Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Nuevamente estoy con ustedes para poder estar tocando un nuevo tema. Un tema de la palabra de Dios. A continuación quiero estar tocando un tema que es muy importante poderlo tocar, que nos ayudará mucho a comprender las realidades de las cosas o prácticas que podemos ver que se realizan. El tema que voy a estar tocando se llama ¿qué dice la Biblia acerca de orar por los muertos? ¿Es bíblico o no es bíblico orar por los difuntos? ¿Qué nos habla la Biblia? O si la Biblia lo respalda, o si la Biblia lo avala, o si la Biblia no lo respalda. Para eso vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, donde nos dice la Biblia: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, y estaba lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Entonces aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está presta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Amén. Tenemos un ejemplo de lo que Jesucristo habló acerca de las personas que dejan este mundo, de las personas que mueren. Orar por los muertos no es un concepto bíblico. Nuestras oraciones no tienen relevancia a alguien alguna vez que la persona haya muerto. La realidad es que en el momento de la muerte el destino eterno está confirmado. Es salvo por la fe en Cristo y está en los cielos,
donde está experimentando descanso y gozo en la presencia de Dios. O está atormentado en el infierno. La historia del hombre rico y Lázaro, el mendigo, nos proporciona una vida ilustración de esta verdad. Jesús claramente usó esta historia para enseñar que después de la muerte los injustos son eternamente separados de Dios, que recuerdan su rechazo del Evangelio, que se encuentran en tormento y que su condición no puede ser remediada. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Cuando el pobre murió, dice la Biblia, ángeles de Dios se lo llevaron al seno de Abraham. Y cuando el rico murió, ángeles de Satanás se lo llevaron al infierno. Y dice que Abraham estaba con Lázaro en su seno. Y Lázaro gozaba de un descanso. Mas el rico estaba atormentado en el infierno. Jesucristo aquí nos da una palabra donde nos dice exactamente que hay dos lugares, el infierno y el paraíso. Las personas van o al paraíso de Dios o van al infierno. A menudo las personas que han perdido un ser querido son animadas a orar por aquellos que han fallecido y por sus familias. Por supuesto, debemos orar por los afligidos, pero por los muertos no. Nadie debe creer que alguien puede ser capaz de orar por él, así efectuando algún tipo de resultado favorable después de que haya muerto. La Biblia enseña que el estado eterno de la humanidad está determinado por nuestras acciones durante nuestra vida en la tierra. El alma que pecare, esa morirá. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. La persona en esta vida tiene la oportunidad de poder arrepentirse, tiene la oportunidad de poder salvar su alma por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo vino a este mundo para dar su vida en rescate, dice la Biblia, por muchos, por todos aquellos pecadores, aquellos que estaban destinados a la muerte y a la muerte eterna. Y cuando la persona viene a los pies de Jesucristo, cuando el pecador viene a los pies de Cristo y se arrepiente, esta persona, dice la Biblia, que pasa de muerte a vida. Cuando la persona deja este cuerpo, es trasladado directamente al paraíso de Dios. Cuando la persona que ha aceptado a Jesucristo deja este cuerpo mortal, ángeles de Dios se lo llevan al paraíso, donde va a descansar
esperar la resurrección de los muertos para tener una vida eterna. El escritor a los Hebreos nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Aquí entendemos que no se puede hacer ningún cambio en la condición espiritual después de la muerte, ya sea por sí mismo o a través de los esfuerzos de los demás. Si es inútil orar por los vivos que están cometiendo un pecado de muerte, Primera de Juan capítulo 5 versículo 16, es decir, un pecado continuo sin buscar el perdón de Dios. ¿Cómo podría la oración para aquellos que ya están muertos ser de beneficio para ellos, puesto que no hay ningún plan post-mortem de salvación? Jesucristo lo dijo, que el alma, la persona que se entregase a Él y creyera en Él, tendría vida eterna. Y dijo: y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. En esta vida es que la persona puede obtener la salvación de su alma. Que no se puede orar por los muertos, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Los muertos están en un estado de descanso, donde no pueden escuchar, porque no tienen el poder que tiene Dios. No tienen los atributos que tiene Dios para poder escuchar a los seres vivos, a las personas que pueden hacer rogativas a un muerto para que ese muerto pueda escuchar y pueda obrar intercediendo ante el Padre. La Biblia nos dice que nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre, que está sentado a la derecha de Dios Padre y que de allá intercede por todos nosotros. Él sí nos oye, Él sí nos escucha, porque Él tiene el poder de los atributos divinos de Dios. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él está en todas partes y te puede escuchar, pero un muerto ya no puede escucharte. El punto es que cada uno de nosotros tiene una sola vida y somos responsables de cómo vivimos esa vida. Otros pueden influir en nuestras decisiones, pero en última instancia debemos dar cuentas por las decisiones que tomamos. Una vez que acaba la vida, no hay más opciones que escoger. No tenemos otra opción más que enfrentar el juicio. Las oraciones de otros pueden expresar sus deseos, pero no cambian el resultado. El tiempo para orar por una persona es mientras él o ella vive, y todavía existe la posibilidad de que su corazón, actitudes y comportamientos sean cambiados. Romanos capítulo 2, versículo 3 al 9. Nos dice la Biblia: gloria a Dios.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 2, versículo 3 al 9. Y pensáis esto, oh hombres, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Amén. En esta tierra, en vida, es donde podemos obtener el perdón y obtener la salvación. Es natural tener un deseo de orar en momentos de dolor o sufrimiento o la pérdida de los seres queridos y amigos. Pero sabemos los límites de la oración válida revelados en la Biblia. La Biblia es el único manual de oración oficial que enseña que las oraciones por los muertos son inútiles. Todavía encontramos la práctica de orar por los muertos observada en ciertas áreas de la cristiandad. La teología católica romana, por ejemplo, permite oraciones tanto a los muertos como en favor de ellos. Pero las autoridades católicas incluso admiten que no hay ninguna autorización explícita para oraciones en nombre de los muertos. En los 66 libros de las escrituras canónicas, en cambio, apelan a los libros apócrifos. Macabeo 12:46, la tradición de la iglesia, el decreto del concilio de Trento, etcétera, para defender esa práctica. Específicamente, la iglesia católica es la que ora o intercede o reza por los muertos. Pero esa práctica la han tomado de unos libros que son deuterocanónicos, esos libros apócrifos que no son inspirados por Dios. Pero ellos los han tomado para poder rezar por los muertos. Pero no es la verdadera palabra de Dios la que nos habla que se debe hacer esto. Aún en la Biblia prohíbe que se debe orar o pedir a los muertos. La Biblia dice que no se debe hacer porque eso es abominable ante los ojos de Dios. La Biblia enseña que aquellos que han rendido a la voluntad del Señor, del Salvador, en Hebreos 5:8, enfrentan inmediatamente en la presencia del Señor después de la muerte. En Lucas capítulo 23, versículo 43, y en Filipenses capítulo 1, versículo 23, Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8,
que inmediatamente en la presencia del Señor, cuando la persona fallece creyendo en Cristo, ¿qué necesidad entonces tiene orar por la gente que murió? Mientras nos solidarizamos con quienes han perdido seres queridos, debemos tener en cuenta que ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Mientras que el contexto se refiere a la edad del Evangelio como un todo, el verso es adecuado para cualquier persona que no está preparada para enfrentar lo inevitable, la muerte. El juicio que sigue en Romanos 5, capítulo 12, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. La muerte es final y después de eso ninguna cantidad de oraciones proveerá una persona de la salvación que él ha rechazado en vida. Entonces, amado amigo, es inútil orar por los muertos, o rezar o pedir por los muertos. Aquí en vida es donde se puede obtener el perdón y la salvación. Espero de que esta palabra nos haya servido para que tengamos en cuenta que debemos acatar lo que la palabra de Dios nos dice y debemos dejar las prácticas religiosas que han venido a que la humanidad sea una humanidad que esté en la ignorancia, en el engaño, y no se encuentre verdaderamente con el Dios de la salvación, con el Dios de la gloria. Si tú eres una persona que has practicado o practicas tales enseñanzas, te invito a que te entregues a Dios, a que entregues tu corazón al Señor, y cuando entregas tu corazón al Señor, eres perdonado y eres guardado, eres salvo. Eres propiedad de Dios. Y cuando Dios nos llame a la presencia suya, entonces no habrá necesidad que nadie pueda rezar por ti, porque en esta vida es el tiempo que Dios da oportunidad. Jesucristo, cuando predicaba, les dijo que Él había venido para dar vida, que Él había venido a la humanidad para que la humanidad se entregara a Él y creyera en Él. Y al creer en Él, al caminar en sus caminos, dice la Biblia, es salvo y eres guardado para la vida eterna. Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo.